needs to defend itself when it needs it. And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. Buenos días, 8 de la mañana. Ojo a estas palabras de Blinken que ponen ya esa llegada de los F-16 para, dice, poder defender los cielos de Ucrania en una fotografía clara alrededor de cómo el movimiento, sobre todo de entrega de armamento por parte de la OTAN para defenderse Ucrania, acelera ahora en el verano y acelera antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿No es el elemento más importante? Sí, en el capítulo armamentístico lo es, pero no en la forma, sobre todo, de ese mensaje final, de ese documento final que va a tener como punto fundamental, sin ningún lugar a dudas, las palabras sobre la incorporación de Ucrania a la OTAN. Stoltenberg hablaba ayer así de ese párrafo final que va a incluir el documento de esta cumbre en Washington de la OTAN. Escúchenle. The NATO command, the pledge, the bilateral security agreements, the announcement of new military support and interoperability, these 5 elements combined constitute a bridge to NATO membership for Ukraine. And later on today we will see the language which we will agree in the NATO declaration on how to ensure that Ukraine is moving closer to NATO membership. 8:02 de la mañana, la OTAN ha centrado en los últimos días esa fotografía, pero ojo, porque dice el Confidencial esta mañana que mientras la OTAN habla en Washington, Rusia estaría ya desplegando misiles en Libia, en el que pone un ejemplo claro. Podrían, dice el Confidencial, reventar media España, dice el Confidencial. Rusia está desplegando en Libia, dice el diario, el Confidencial, fuerzas militares con misiles de crucero Kalib, cuya autonomía permite alcanzar y destruir objetivos situados en media España. Ojo a la fotografía que se va acercando cada vez más de enconamiento, de enfrentamiento, de posiciones completamente distintas y sobre todo de amenaza y de disuasión cada vez con un poder mayor. Por un lado, la OTAN en ese movimiento para aceptar a Ucrania, ya ha visto durante el último año y medio que ese camino, y vamos a ver cómo en el documento final todo parece indicar que va a poner que es inevitable, que va a indicar que es inevitable el envío de los F-16, que era uno de las líneas rojas por parte de Rusia, y ahora esa fotografía que también nos aparece alrededor de cómo Rusia empieza a desplegar también misiles en Libia que dejarían una fotografía en Europa complicada y que le dejarían a Rusia en un movimiento de disuasión importante. Va enconándose la relación entre un bloque y otro, sobre todo viendo dónde están haciendo los ejercicios militares China y Bielorrusia, al lado de Ucrania. Por lo que la fotografía esta mañana en el lado geoeconómico geopolítico viene marcado por la escalada. La verdad es que cada vez que se reúne la OTAN sube el pan, a pesar de los mensajes, por ejemplo, de Donald Trump alrededor de lo que va a suceder con la OTAN y de lo que va a significar en el caso de que Donald Trump llegue. Luego veremos cómo uno de los mensajes clave en las últimas horas es que Donald Trump frenaría el intercambio de información entre los países OTAN. 8:04 de la mañana, y de todo esto el mercado va a su ritmo, por encima de esos 5.600 con fuerza, marcando nuevos máximos históricos, aunque ya los mensajes son de cuidado, vas acelerando, cuidado, pero sigue acelerando el mercado buscando ese movimiento de felicidad infinita que sigue teniendo. 2 datos macroeconómicos acabamos de conocer, el sorprendente al alza y el que nos deja más o menos igual. El que nos deja más o menos igual, Alemania, 2,2 en el dato de inflación final y de inflación armonizada 2,5, es decir, ya estaríamos en ese entorno del 2% por culpa de la demanda interna. El positivo, muy positivo, es el de Reino Unido. Se encuentra Starmer, se encuentran los laboristas, un país en pleno despegue. Dato de estimado anualizado el Producto Interior Bruto en Reino Unido. Veníamos de un 0,6, el dato es 1,4% en positivo.
Dato mensual de crecimiento del Producto Interior Bruto en Reino Unido. Veníamos de estar parados, 0%. Y bueno, los analistas decían, esto está acelerando, 0,2, venga, 0,2. No. 0,4% en dato intermensual, 0,9%, se esperaba 0,7%, todo en positivo, claro, el dato trimestral de crecimiento en el Producto Interior Bruto en Reino Unido. Lo que nos lleva al crecimiento del Reino Unido interanualizado ahora mismo al 1,4%, pero la perspectiva, si lo calcularan al estilo de Estados Unidos, no al pasado, sino al futuro, se empezaría a ver un crecimiento del Reino Unido ya superior al 2% largo. Por lo que, ojo a este dato, que empieza a marcarnos el camino de un Reino Unido en el que a Starmer le viene todo de cara. Hoy conoceremos el dato de inflación, luego hablaremos de qué previsión se espera. Venimos de una inflación del 3,3%, se espera que caiga al 3,1% en Estados Unidos. Y una core que se mantenga en el 3,4%. De ello habló ayer Powell. ¿Cuándo va a empezar a bajar los tipos de interés? Quiere tener más confianza, pero ahora ya no ve tan fácil o ya no le apetece tener tan claro el dato de que se ha establecido la inflación en el 2%. Con acercarse a ella, parece que a Powell ya le sirva. Escúchele. What we said is that we want to be more confident. We want to have greater confidence, and that means more good inflation readings. That inflation is moving sustainably down to 2%. Greater confidence that that is the case. But remember, we have a dual mandate too. We're not just an inflation targeting central bank. We also have an employment mandate. So I could also see us cutting, and we've said this, I've said this, if we saw unexpected weakening in the labor market. And we do now see, I'll speak for myself, I now see the risks to the two mandates as much closer to being in balance. I think for a long time we've had to focus heavily on the inflation mandate, but I think now we're getting to the place where you know the labor market is getting pretty much in balance to where it needs to be, and so we're looking at both sides. El otro elemento fundamental, ya han visto que hablaba del 2 y del 2, hay que tener lecturas más positivas que nos confirmen que de manera sostenible vamos hacia el 2. Le preguntan, bueno, pero el 2 hay que esperar a que baje completamente al 2, hay que llegar al 2%. No lo tiene tan claro. Es más, dice, ya hay inercia en el entorno del 2%. No estamos en el 2, estamos en el 3. Escuchen a Powell, ¿hay que estar en el 2 o no? We've said that you don't want to wait until inflation gets all the way down to 2%, because inflation has a certain momentum. You wouldn't wait that long. If you waited that long, you probably waited too long, because inflation will be moving downward and will go well below 2%, which we don't want. Y Europa y Trump siguen siendo esta mañana, 8 y 8 de la mañana, protagonistas. Europa y Orbán, que tienen una relación que no se podría considerar de amor-odio, va directamente al concepto ni odio ni amor, y como no te trago demasiado. Financial Times, miren esto. El viaje de Víctor Orbán a Moscú estaría violando los tratados de la Unión Europea. Ojo, 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 ojo. Dice el Servicio Legal Europeo. La diplomacia independiente realizada por el primer ministro húngaro, realizada, añado yo, provocó la condena de los aliados europeos y de la OTAN. Dice en el artículo Financial Times que ese movimiento de Víctor Orbán estaría violando los acuerdos y podría conllevar sanciones. Dice Financial Times que violó una disposición legal que pide a todos los miembros que realicen actividades de política exterior sin reservas en un espíritu de lealtad y de solidaridad mutua. Fue el primero Charles Michel el que dijo que fue un error político ir a Moscú. Esta forma de trabajar no es aceptable, dijo Charles Michel. Ahora el mensaje es mucho más amplio. Servicio Legal de la Unión Europea que le dijo a los Estados miembros ayer que las acciones de Orbán han violado los tratados del bloque que prohíben cualquier medida que pueda poner en peligro el logro de los objetivos de la Unión. Dicen tres fuentes distintas a Financial Times y abren la puerta al presidente, a la presidencia rotativa de la Unión Europea, de Hungría, a Orbán, de una situación complicada.
Sobre todo porque lo que plantea también ese departamento legal es que Putin está bajo sanciones de la Unión Europea y que la posición declarada del bloque, que Orbán ha aceptado, es de condena a Moscú como agresor en la guerra de Ucrania. Al respaldar conversaciones de paz inmediatas para poner fin a la guerra, dice Financial Times, está contraviniendo directamente la política declarada de la Unión Europea y de la OTAN de que no puede haber discusiones, de que no se puede avanzar en discusiones, no se puede avanzar en discusiones sin que haya una posición, sin que haya un respaldo de esas discusiones de Ucrania. Con lo que, ojo a la fotografía de cuál es el next step, cuál es el siguiente paso que Europa pueda tomar en el entorno de Víktor Orbán por el viaje a Moscú. Recuerden que lo hizo a Ucrania, a Moscú, a China y luego a la OTAN, para intentar ver una fotografía de conjunto. La importancia o la violación de los tratados de la Unión Europea estaría solo por el viaje, en este caso, a Rusia. Y el otro punto fundamental viene por lo que está diciendo Político en exclusiva esta mañana. Dice que Trump, que ayer ya planteó, y se lo comentamos en Negocios Televisión, se lo comentamos en estas claves, que le iba a solicitar a Europa 100.000 millones de dólares para estar iguales en el apoyo a Ucrania. Ahora Político dice que Trump estaría considerando reducir el intercambio de información con Europa en el entorno de la OTAN. Es decir, estaría considerando reducir, pero prácticamente al mínimo, el intercambio de la información de inteligencia que se utiliza dentro de los países OTAN para mejorar la coordinación. Los funcionarios europeos dicen que confían en la inteligencia estadounidense para ayudar a defenderse de la agresión rusa en su propio suelo, dice Político, y que por tanto esta información es clave. Trump estaría considerando reducirle a Europa ese intercambio de información dentro del entorno de la OTAN, lo que significaría un paso llamativo, importante, alrededor de cómo puede también gestionarse la relación dentro de la OTAN en el caso de que Donald Trump llegue a la presidencia el 5 de noviembre. Pero les digo, al igual que ayer el movimiento era 100.000 millones, pónganlos aquí o se para esto. No vamos a seguir apoyando si ustedes no están a la misma medida que nosotros en el apoyo económico, les defendemos, pero ustedes ponen el dinero. Ahora Donald Trump, con ese movimiento de inteligencia, de intercambio de inteligencia, que depende además de Estados Unidos, para darle a Europa una información que Europa normalmente no tiene y que recibe del entorno de la OTAN, vería en esa parte como un serio riesgo. Dice Político, los asesores de Trump han dicho a los países aliados que la reducción del intercambio de información sería parte de un plan más amplio de reducir el apoyo y cooperación de Estados Unidos con la alianza de 32 naciones, según 3 funcionarios europeos, en esa noticia en exclusiva de Político, que le dicen a Político, esos 3 funcionarios, y un alto funcionario de la OTAN, a quienes, a todos ellos se les concede en esta información por parte de Político el anonimato. Los funcionarios han dicho que se enteraron de la propuesta de frenar el intercambio de inteligencia durante discusiones con los asesores de Trump sobre planes más amplios para reducir la participación de los Estados Unidos en la OTAN. El expresidente cuestiona y trata repetidamente, dicen estas fuentes, de socavar la alianza, y ya lo hizo durante su primer mandato en el cargo. Es decir, esta información de Político, en exclusiva de Político, alrededor de cómo se va a reducir el intercambio de información a los países europeos, más lo que ya conocimos ayer, que es decirle, ustedes tienen aquí una factura de 100.000 millones, paguen. Viene en un plan mayor, dicen estas fuentes a Político, un plan mayor, más amplio, de reducir la participación de Estados Unidos en la OTAN. Este funcionario europeo Político le dice, uno de los 3, le dice, es la inteligencia estadounidense la que ayudó a convencer a muchos países de la OTAN de que Putin estaba decidido a invadir Ucrania. Algunos países no se creían que Rusia tuviera la capacidad de llevar a cabo una campaña militar exitosa. De tal manera que, dice la información, en el caso de perder Europa esa información de inteligencia estadounidense, el golpe sería muy fuerte alrededor de cómo puede afectar al entorno europeo, prescindir
de esa información. Pero fíjense que se ha producido en la cumbre de la OTAN y alrededor dos cuestiones clave. Trump, por un lado, con la fotografía marcada ayer que les dijimos de la factura de los 100.000 millones que debería Europa, según lo que publicó en ese tuit de Truth Social, o como se llame lo que publican ahí, de Truth Social, y por otro lado la fotografía ahora de hay un plan mayor para reducir la presencia desde el entorno de Trump, un plan mayor para reducir la presencia de Estados Unidos en la OTAN. Además de ver la fotografía que les hemos dicho antes, que publica esta mañana también el Confidencial, mientras se está celebrando la cumbre de la OTAN, de que mientras la OTAN está en Washington, Rusia está en Libia, desplegando misiles que además pueden, dice el Confidencial, cargar ojivas nucleares. 8:16 de la mañana, el mercado sigue alcista, el mercado sigue con la sensación de que no hay quien le frene, de que no hay razón para parar, a la espera del dato de inflación que vamos a conocer hoy. Eso sí, más plano en SP500, en el cielo, 5.636, el cambio del SP500 en futuros a esta hora, a la baja el Nasdaq 100, 20.647, pero 0,09. Se espera un movimiento también en futuros europeos al alza, sobre todo después de conocer el dato de Producto Interior Bruto en Reino Unido mejor de lo esperado, y se ve también una fotografía de petróleo alcista, esperando una mejora en el consumo por parte del bloque occidental, Estados Unidos, Europa. Sube el petróleo 0,34 hasta 85,66, el Brent, sube el West Texas 82,66, 0,32%, más o menos los dos en el entorno del 0,3, sube el oro un 0,4 a 2.380 en este entorno, y vemos también una fotografía del 10 años y del 2 años americano, 4,29 el 10 años, 0,19% arriba, 4,6 el 2 años americano, estaría reflejando un movimiento de bajada de tipos más o menos en el periodo de los próximos 6 meses, una primera bajada, pero una fuerte bajada de tipos en el entorno de un año, un poquito más de un año. Cae el dólar, que pierde el 105, 104,96, sube un poquito el euro, 1,0836, 0,06, y sube el Bitcoin 0,4 hasta intentar tocar otra vez los 58.000, 57.965. 5 claves del día. Otro punto fundamental para ver esta mañana es lo que está diciendo la OTAN. Va a describir a China en ese documento final, va a decir que es irreversible el movimiento de entrada por parte de Ucrania en la OTAN, pero el otro elemento fundamental es China, 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 China y más China para la OTAN, diciendo que es un factor decisivo en la guerra de Rusia contra Ucrania. La OTAN va a describir en el documento final a China como factor decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y aquí hay una pregunta que empieza a circular, que es esta declaración que luego transitará hacia el G7, que luego recogerá Europa, que luego recogerá Estados Unidos en este entorno, ¿es el inicio de las sanciones a China? Es el elemento fundamental que ahora empieza a moverse. ¿Hasta qué punto esto que empezamos a ver en el entorno de la OTAN no va a tener mayor movimiento alrededor de un posible inicio de sanciones a China, viendo que es un factor decisivo en la guerra de Ucrania? China ha contestado ya, No crean que ha dejado pasar ni tan siquiera que se plasme definitivamente en el documento, que es un factor decisivo. Dice China que ha subrayado su portavoz que Pekín no está suministrando, y la ha añadido 3 o 4 veces en ese documento, oiga, y se lo hemos dicho bastantes veces, dice China, que China no está suministrando armas letales a ninguna de las partes y que los flujos comerciales normales entre China y Rusia no están dirigidos a ningún tercero, ni deben estar sujetos a perturbaciones o a coerciones. E insta a la OTAN a reflexionar sobre sí misma y a corregir de manera inmediata las percepciones erróneas que tiene la OTAN sobre China. China ha contestado ya a la OTAN que va a incluir en ese documento final que China es un factor decisivo
Y ha contestado ya China, precisamente por la pregunta que les decía. Es el elemento fundamental. Ese movimiento es el inicio de las sanciones a China en un estrato, en un elemento muy inicial. Pero lo que se está planteando es un movimiento de sanciones a China porque cambia totalmente la fotografía internacional, todavía más, para centrarnos en dos bloques que estarían todavía más enfrentados porque China en esas sanciones tendría un daño económico importante. Vamos a ver cómo termina de relatar en ese documento final la OTAN, viendo además que China sigue hablando de coerciones, sigue hablando de que no está enviando armas de uso letal, no está enviando materiales que tengan el uso letal para la guerra de Ucrania. Dos cuestiones fundamentales que vienen también esta mañana, las palabras de Nancy Pelosi, y hay que añadirle las palabras de Nancy Pelosi, las de George Clooney, en el que empiezan a decirle a Biden que ya no queda tiempo, que debe dar un paso ya, que debe replantearse su candidatura, dijo Nancy Pelosi en la NBC ayer, porque el tiempo apremia, le dijo a Biden, y dijo palabras muy cariñosas de Nancy Pelosi, entiéndame lo de cariñosas, en la política todo es cariñoso, solo tienen que ver House of Cards para ver lo cariñoso que es todo, hasta que te voy a decir que te piques. Le dice Nancy Pelosi, va diciéndole a los presentadores, Biden es un ser muy querido, los demócratas tenemos un especial cariño a Joe Biden. Joe Biden tiene a los demócratas en el corazón, está Joe Biden de los demócratas, todo muy bonito, y claro, dice, ya verás tú la estocada que le va a meter. Y entonces dijo, debe replantearse su candidatura. Ahora mismo el tiempo apremia. Mensaje muy parecido al de George Clooney, mensaje muy parecido al que FT dice esta mañana en su noticia principal, en su noticia destacada. Los donantes demócratas advierten que los fondos de campaña se están ya secando, frenando, mientras Biden sigue anclado en seguir y en seguir. El otro punto fundamental viene de Francia. Hoy lo llevan bastantes medios, se lo contábamos ayer. Edouard Philippe es un candidato que podría servirle a Macron para eliminar los extremos y quedarse con un gobierno de macronistas y republicanos. Unir lo que él llama las fuerzas republicanas para sacar fuera tanto a Le Pen como a Mélenchon en ese entorno o ese intento de hacer un gobierno centrado. ¿Qué es lo que está en el lado de Mélenchon? Lo que está en el lado de Mélenchon es lo que tienen ahí en la tercera clave. Es la primera vez que se plantea a nivel europeo, pero no va a quedar ahí suelto, ¿eh? El nuevo Frente Popular de Francia planea ya introducir, en el caso de poder gobernar, un impuesto del 90% de los ingresos a quienes ganen más de $400.000. Bueno, ganen más, es que ganen 1,5 millones, que ganen 5 millones, 8, es decir, grandes ejecutivos ultra ricos, o que ganen 400.000, que son ricos, pero que si tú al rico sobre 400.000 euros le vas a meter un rejón, mire, 400.000 euros por 0,90, le vas a dejar 40.000 euritos en el bolsillo, en ese entorno, 90%. Se queda con el 10% de lo ganado. Sí, oiga, ¿y usted cuánto va a ganar este año? Pues he pactado con la empresa 400.000 euros, está forrado. Y de no, que vivo en Francia y que los del Frente Popular se van a quedar 360.000 euros. Ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay entre, no, págueme usted mejor 300.000. Es decir, económicamente es la mayor demostración de que el movimiento comunista y la izquierda sabe de economía lo mismo que la expropiación. Pero a partir de la expropiación, lo de económico lo tienen bastante complicado. O no lo han estudiado o se han liado entre las páginas de Marx, entre una cosa y otra, y no han terminado de entenderlo. El nuevo Frente Popular de Francia, que está dejando en shock a gran parte de una Francia que ahora mismo está diciendo, Macron, ponte ahí y frena estos, de introducir un impuesto del 90%. Oiga, 90%. No, es que gana más de 400.000 euros. Bueno, es que un tío que gana 1 kilo le vas a dejar con 100.000. Bueno, y con 100.000 tiene para vivir. Ya, ¿y para qué trabaja? No, pues que no trabaje. Ya, y todos viviendo del subsidio, ¿no? Así todos somos igualitos, todos vestimos la misma ropa como los rusos, ¿no? En el tiempo de la URSS,
todos con los mismos coches, todos con lo mismo, y así no hace falta hacer mucho más, incluso de los chinos. No ahora, en su tiempo, en el siglo XX. De tal manera que tenemos una fotografía altamente complicada alrededor de qué paso le pueden dar al nuevo Frente Popular. Luego dirá Menechón que no le dejan gobernar, pero la fotografía es de expolio. Si llega el nuevo Frente Popular, lo de Francia va a ser un auténtico escándalo. Pero, oiga, dirá una parte de la población, los 6 millones que han votado al nuevo Frente Popular, disfruten lo votado. Ellos dirán, bueno, no ganamos más de 400.000. No te preocupes, no te preocupes, que ya llegarán a por ti, que primero son 400, luego son 100, luego son 50 y luego son... Usted gana demasiado, pero si gana 20.000 euros, gana usted demasiado. De que al final esto llega, el ansia, ¿no?, que tienen de expropiar, de sacar el dinero del bolsillo, que recuerda mucho a esa peli esta de Robin Hood, ¿no? Cuando va el que recauda impuestos dándole la vuelta hasta el que tiene la pierna rota, no vaya a ser que tengan las cayolas y dinero, que tenía, por supuesto, para sacarle todo. Pero ojo que esto del nuevo Frente Popular va a causar escuela, ¿eh? Y es, oiga, usted gana demasiado dinero. Si usted gana 450.000 euros, con 45.000 le da para vivir y el resto no se preocupe, viva de lo que los servicios públicos le van a dar. Y si no le gustan los servicios públicos, se fastidia y no pasa nada tampoco. Los primeros F-16 ya lo hemos visto al principio, es una de las claves fundamentales que nos marcan la jornada. Van a estar volando en los cielos ucranianos, dice Blinken, ya, este verano, estarían ya llegando. Y el SP500, que se dirige a la racha ganadora más larga de 2024, espera hoy el dato de inflación. Powell dijo ayer, quiero ver más pruebas. Pues vamos a ver si el dato de inflación le da a Powell hoy más pruebas de que se está marchando la inflación en Estados Unidos y que tiene que poner freno. Él mismo lo dijo, tiene inercia. Si paramos tarde, nos pasamos del 2 hacia abajo, pero nos pasamos bastante. Claves del mundo en guerra. La OTAN acuerda que Ucrania está en un camino irreversible hacia la adhesión, ya se lo venimos contando desde el principio de las claves, de tal manera que vamos a ver cuál es la reacción de Rusia al movimiento que la OTAN ya le está planteando como irreversible. Ucrania va a estar en la OTAN. Es lo que le está diciendo la OTAN. Y Rusia ahora tiene que ver cuál es la respuesta a lo que le había dicho que no podía pasar. Los F-16 eran una línea roja. La entrada de Ucrania en la OTAN, para Rusia, según lo que ha dicho Rusia, es un movimiento de escalada inevitable. Zelensky habla con Scholz del envío de nuevos sistemas Patriot a Ucrania. La clave fundamental es defender ahora mismo el cielo en Ucrania a través de sistemas de misiles que puedan frenar, sobre todo, el movimiento de Rusia en el aire. Rusia toma medidas para garantizar, dice, su seguridad tras las decisiones de la OTAN. Las medidas no son nada buenas. No está hablando de las medidas que vaya a tomar Rusia, está hablando de las de la OTAN. Rusia tomará medidas para garantizar su seguridad tras las decisiones de la OTAN. Las medidas de la OTAN no son nada buenas y por tanto Rusia ya está diciendo que va a reaccionar. Lo de Libia, que está contando el Confidencial esta mañana y que le hemos contado, alrededor de la instalación de misiles que pueden incluso llevar ojivas nucleares, centra gran parte de una reacción que empieza a aparecer de Rusia contra la OTAN. Y ejercicios militares chinos en Bielorrusia, en la frontera con la OTAN, que también está despertando presión alrededor de una escalada que empieza a parecer inevitable entre la OTAN y Rusia. Los países de la OTAN. Stoltenberg no ve una amenaza militar de Rusia contra los aliados, pero dice que le preocupan los sabotajes, ha dicho en las últimas horas, y una fotografía, como hemos visto desde el principio, en el que se ve que la escalada está llegando. A partir de aquí, vámonos al mercado. Miren este gráfico, el indicador Warren Buffett alcanza ya el 195%, nivel más alto de la historia, supera la burbuja.com, supera el movimiento anterior a la crisis financiera y supera el movimiento del mercado bajista de 2022. El indicador Warren Buffett alcanzando el 195%, nivel más alto de la historia. No hace falta añadir mucho detalle a lo que puede suceder como esto se dé un giro. A partir de ahí, hoy tenemos datos de inflación. JP Morgan, extracto de Bloomberg, dice JP Morgan que probabilidad del 30 y del 35% para que veamos
un movimiento de la inflación alcista entre el 0,15 y el 0,20, 35% de probabilidades, ganancias entre el 0,5 y el 1 por parte del mercado. Entre un movimiento de inflación arriba del 0,2 y del 0,25, es decir, del 0,20 y el 0,25, 30% de las probabilidades, menos un movimiento alcista del mercado entre el 0,25 y el 0,75. Si la inflación está un poquito más arriba, 0,25, 0,30, veremos ya caer al mercado. Pero muy poquita gente, el 15%, dice que vamos a ver un movimiento de inflación que esté prácticamente en el 0,3, pero caería el mercado entre 0,7 y 1,25, dice JP Morgan. Y ya, si nos fuéramos por encima del 0,3, el movimiento de la inflación mensual, veríamos una caída que podría ir hasta el 2,5%. Probabilidad muy poquita por parte del mercado. Arriba, probabilidad también muy poquita, 2,5, para que veamos una inflación por debajo del 0,1. Entonces veríamos ganancias que pudieran llegar al 1,75 en la jornada de hoy. COBE6, en este siguiente gráfico, lo lleva también muy parecido. Se espera que la inflación esté en el entorno del 3, 3,1, 3,1, 3,2. Pero entre el 3 y el 3,2 está el movimiento de inflación. Hombre, si vemos 2,9, hoy vamos a ver un festival, Hoy vamos a ver un festival, como veamos, 2,9%. Miren este otro gráfico de Bloomberg que junta la tasa de desempleo y la inflación. Bueno, tasa de desempleo no. Junta los payrolls, es decir, solicitudes, en el que va hacia abajo, con más presión a la baja, es decir, tiene más presión alcista a la baja, ¿no? No le está siendo tan fácil la bajada en el empleo, pero sí en el cambio en el consumo, que está yendo al mínimo de marzo de 2021, lo que significa que la demanda interna se está erosionando. ¿Por qué? Por pérdida de empleo, aunque esto muy leve, por pérdida de poder adquisitivo, si esto mucho más fuerte. A partir de aquí, este gráfico de Game of Trades es una joya y nos marca gran parte de por dónde puede ir el movimiento, sobre todo en la economía estadounidense. Gráfico de Game of Trades que nos junta invertida la curva de 10 años americana con los nuevos pedidos, new orders. Los tipos elevados aquí ya están marcando una señal, y es los rendimientos del bono del Tesoro americano del 10 años, que nos está prediciendo una tendencia económica con 1 año y medio de antelación, nos estaría marcando, lo ven ahí en el desfase que hay entre nuevos pedidos y el 10 años americano, que hay una debilidad económica que va a ser importante en Estados Unidos hasta mediados de 2025. Es decir, hay un movimiento de bajada que no es tan inminente en el corto plazo como sí va a ser potente en el medio plazo para evitar esto. Esto que ven en el gráfico es lo que quieren evitar, el planteamiento de bajar el año que viene 100 puntos básicos de golpe, ya sea en 0,50 o ya sea en una bajada más escalada. Pero hay un movimiento de bajada, ¿por qué? Porque asusta esta debilidad económica, que nos podría llevar a debilidad económica hasta mediados de 2025 en Estados Unidos, marcándonos que cuidado, porque si esto nos está reflejando con todo lo que hemos visto en este año y medio de retrasar el movimiento de caída de la economía, nos estaría marcando que esto puede no terminar bien, que el movimiento de no landing, el movimiento de soft landing, esto va a ser un castañazo, Aquí hay un movimiento que cuando los pedidos se frenen de esta manera, va a haber un movimiento claro de retroceso en lo económico. Y el otro punto fundamental viene, ya para terminar, en este tuit de Mark Vidal, que nos refleja también de qué manera el movimiento de una llegada el 5 de noviembre de Donald Trump puede cambiar determinadas cosas. Dice Mark Vidal que Trump anuncia que va a paralizar la implementación del dólar digital, que va a apoyar a Bitcoin y que no va a limitar la inteligencia artificial. Dice con la proximidad, dice Mark Vidal, con la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, republicanos y Donald Trump han presentado una importante promesa política, importantes promesas políticas, bajo el lema el retorno al sentido común en el ámbito tecnológico. El Comité Nacional Republicano adopta una plataforma que se compromete
a revertir la introducción de una moneda digital del Banco Central, es decir, una CBDC, argumentando que debilita la independencia financiera y privacidad de las personas y fortalece la vigilancia masiva. En su lugar, los republicanos apoyarán criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, prometiendo poner fin a la represión ilegal y antiestadounidense de los demócratas sobre las criptomonedas. Además, defienden el derecho a minar Bitcoin, la autogestión de los activos digitales y las transacciones libres de vigilancia gubernamental, en clarísima oposición al plan demócrata. Trump anunciando que paralizará la implementación del dólar digital, de las CBDCs, en este tuit de Mark Vidal, en el que se ve perfectamente cómo hay un cambio de política en el caso de que gane Donald Trump el 5 de noviembre. Titulares del día.